cariño de muchas personas que me han alentado en mi vida literaria y periodística. Ahora les voy a hablar un poco sobre la literatura del general Francisco de Urquizo. Señor presidente municipal de San Pedro de las Colonias, Juan Franco González, señoras, señores aquí presentes, familia del general Urquizo. Es un honor para mí que don Juan Manuel Urquizo, hijo del general de división Francisco L. Urquizo, personalidad enorme en el campo de las letras y de la milicia de nuestro país, me invitara al estreno del reportaje Urquizo Literario del periodista Luis Martín Tavares Gutiérrez, cronista de la ciudad de San Pedro de las Colonias, y que ahora nos acompaña. Y estar aquí en esta casa museo, templo de los ideales revolucionarios, de la lucha constitucionalista emprendida y llevada a feliz término por don Venustiano Carranza. He sido siempre una apasionada de México, y en mis lecturas como maestra de literatura, las alzada en armas contra un régimen caduco que ha errado sus libertades sociales, económicas y políticas. De hecho, aprendí a amar a México y a conocer a sus gentes en situaciones límite a través de la lectura de las novelas y crónicas del general Urquizo, de Mariano Azuela, de Martín Luis Guzmán, de José Vasconcelos, de Rafael F. Muñoz, de Nelly Campobello, de José Mancisidor, de Gregorio López y Fuentes, de José Rubén Romero. De uno u otro lado que estuvieron estos escritores de los jefes revolucionarios, ellos nos dan un panorama de lo que significó la bola, es decir, el perfil del pueblo en armas que la integraban. Sin embargo, como muy bien señala don Antonio Castorleal en su estudio sobre la novela de la Revolución, el caso del general Francisco L. Urquizo, nacido en San Pedro de las Colonias, Coahuila, en 1891 y fallecido en esta ciudad en 1969, es excepcional porque participa en la Revolución Mexicana como actor y como testigo, formando parte del Ejército Federal, ya que, a pesar de que inició su carrera militar con las fuerzas de don Francisco y Madero, el triunfo del prócer de la democracia fue tan rápido que las fuerzas federales, a las que no licenció Madero, quedaron a sus órdenes al convertirse en presidente de México. Y hasta contribuyeron a la defensa del Palacio Nacional cuando ocurrió la Decena Trágica. El cuerpo de rurales maderistas del que Urquizo era capitán se adscribió entonces al Ejército Federal. De esta forma, el general Urquizo conoció perfectamente las dos caras de la moneda militar, el ejército revolucionario y el federal, antes que el general Huerta cometiera su atroz golpe de estado y magnicidio, obligando al entonces subteniente Urquizo a defeccionar y ofrecer sus servicios a don Venustiano Carranza, primer jefe del ejército constitucionalista y entonces gobernador de Coahuila. ¿Cómo eran ambos ejércitos? El general Urquizo lo cuenta en su libro HDTUP, ustedes dirán qué nombre tan raro, pero es que no supo cómo ponerle a este libro, y entonces él nos cuenta en el prólogo que le puso de todo un poco, pero como era demasiado largo, prefirió utilizar las siglas, las iniciales. Bueno, pero vamos a ver cómo ve el general Urquizo a los dos ejércitos. Muy malos soldados éramos cuando fuimos maderistas. No teníamos noción alguna de lo que pudiera ser la disciplina y la instrucción militar. Nuestros jefes lo eran por su valor más que por su pericia. Eran, lo que vulgarmente se dice por el norte, los más atravesados. A la hora del combate,
Eran los jefes los que, lanzándose sobre el enemigo, esgrimiendo su arma, daban el famoso grito aquel de: el que sea hombre que me siga. Y como aquello era una cuestión de honor, seguíamos al valentón aquel, aún a través de la lluvia de balas con que solían saludarnos los federales. Cuando vino la paz y se formaron cuerpos rurales con aquellas fuerzas, la cosa fue diferente. Mis muchachos formaron el tercer escuadrón del 22 Cuerpo Rural de la Federación y yo fui su capitán. Todos éramos jóvenes y tomamos con gusto la carrera formal de soldados, ya en cierto modo profesionales. Yo, que de chico siempre soñé en ser soldado, que más tarde en la escuela soñaba haciendo los ejercicios militares y después ya de joven recibí la instrucción de aquellos reservistas que creó el general Reyes, encontré la ocasión de revivir en mí mis antiguas aficiones a las bélicas andanzas, y desempolvando un desempastado libro llamado Manual Oficial Subalterno, me convertí en el profesor de mis compañeros exrebeldes y, llenos todos de buena voluntad, pusimos pie a la obra de nuestro entrenamiento militar. Triunfante ya la causa, dejábamos ya de ser los labriegos voluntarios que seguimos a don Panchito, entre comillas, y le ayudamos a triunfar, llenos de fe y de inexperiencia. Y ahora íbamos a hacer ya algo parecido a lo que eran aquellos federales contra quienes luchamos y que al parecer vencimos, pues en realidad eran ellos los que nos vencían, imponiéndonos sus leyes y reglamentos que nos ataban de manos y nos esclavizaban la conciencia. Esto lo escribe en un cuento, una anécdota llamada Lo Imprevisto. Él habla de que la vida es impredecible, entonces adiestró a su cuerpo de caballería muy bien, etcétera, iban a hacer la primera parada militar y de repente todos los soldados del cuerpo salieron huyendo en retaguardia, corriendo asustadísimos cuando iban por una calle. Y él quiso saber qué era lo que pasaba, no dio media vuelta como sus soldados, siguió adelante y resulta que era un toro bravo que se había escapado y que estaba al fondo del callejón amenazando a los soldados. Y entonces nos cuenta cómo la vida es imprevista. Siempre hay algo que no entra del cual finalizó en la matanza de los serranos, hombres, mujeres y niños de Tomochic, dejando su testimonio en una novela donde narra los acontecimientos terribles desde su puesto como miembro del Ejército Federal. La novela lleva por nombre Tomochic. Fue publicada primero como reportaje en el periódico El Demócrata en 1893 y más tarde como novela en 1906. Y esta obra le acarreó a Frías la persecución del régimen porfirista, quizá el antecedente literario de esta gran novela. En Tomochic, Frías analiza también desde su posición como oficial del Ejército Federal la condición humana de los soldados, de las soldaderas, las estrategias de sus jefes y su ferocidad al acabar con toda la población civil. Vuelvo a Tropia Vieja. Con un estilo directo, el general Urquizo, que utiliza muchas veces la crónica, con un estilo señero, nos transmite la psicología de estos peones lebrones, entre comillas, que el ejército levantaba para aumentar sus filas, de los soldados que por su pobreza o por su injusto incidente tuvieron que pelear como fuerzas del gobierno contra sus hermanos, los libres, los que alzan para pelear por su derecho conculcado por 30 años de régimen dictatorial en un territorio árido, desértico, como puede ser el de la laguna de Mairán. Oigamos esta magnífica descripción que hace de este territorio y que llega a un nivel de una poesía muy dramática, el general Urquizo. El sol caía a plomo sobre el arenal de la desierta laguna de Mairán. Ni un huizachito, ni un mezquite, ni una res, ni una labor, ni un rancho. Tierra, polvo y remolinos a los lejos. Y de cuando en cuando, cada 5 leguas,
una estación pelona metida en un carro sin ruedas de ferrocarril y una casa de piedra como fortaleza para los trabajadores de la vía, Benavides, Minerva, Talía, Ceres, todas enteramente iguales, con la sola diferencia de un letrero. El camino derecho, largo, largo y tendido, sobre un arenal que allí a lo lejos parecía un espejo de agua clara y cristalina. Ni pájaros, ni bueyes, ni conejos. De seguro nomás allí vivían las víboras revueltas en la tierra de su mismo color. Tierra abandonada de la mano de Dios, sin agua ni verdor. Tierra suelta hecha polvo, como para cobijar de un solo soplo de aire a los viandantes hambrientos y cansados que por allí pasaran. Tierra maldita, castrada, infecunda como las mulas que nunca han de parir. Tierra sin consuelo, tierra triste y sedienta como el cobre, como el gañán que vive y que vegeta. Tierra blanca, parduzca y sucia como los calzones de manta de los hombres del campo. Tierra que se adelantó a la muerte y que se hizo polvo antes de morir. Bueno, fíjense, esa es la prosa enorme del general Usami. Llegó a formar parte de la Guardia Presidencial de don Francisco I. Madero hasta el cuartelazo de Victoriano Huerta. Luego se incorporó a las fuerzas de don Venustiano Carranza, del que llegó a ser primer ayudante. Ascendió en las filas carrancistas hasta ser general de brigada y a ocupar puestos clave como la comandancia de la Plaza de Veracruz y la Ciudad de México, jefe de Estado Mayor de la Jefatura de Operaciones en Veracruz y encargado del despacho de la Secretaría de Marina. Su lealtad inquebrantable habló nada más de su etapa revolucionaria. Después, pues ya llegaría, después de un largo exilio, volvería a México y ocuparía ya cargos dentro del ejército nacional, podríamos decir, en tiempos primero de Lázaro Cárdenas y después del general Ávila Camacho. Su lealtad inquebrantable hacia don Venustiano Carranza lo llevó presidente con motivo de la sucesión presidencial. La noche trágica de su muerte en Tlaxcalantongo, el general lo acompañaba. Gracias a su pluma y a su testimonio, sabemos perfectamente qué fue lo que sucedió esa noche oscura donde imperó la traición y el miedo. A la muerte de su jefe, el general Urquizo sufrió prisión y luego se exilió en Europa por muchos años, de 1920 hasta su reingreso a México y al ejército mexicano en tiempos de Lázaro Cárdenas, en 1938. Ese largo alejamiento de la patria le sirvió para convertirse en un escritor de fuste, cuyas obras nos atraen por su mirada esclarecedora hacia los sucesos terribles de nuestra historia reciente. Mirar de lejos las cosas en perspectiva y escribirlas para aclarar primeramente a sí mismo cómo sucedieron y por qué, y reconstruir con palabras los hechos en su conjunto, a las personas, los caracteres que intervinieron en ellos, su modo de ser, su psicología, es tarea del escritor. Muchos soldados escritores o escritores que fueron soldados necesitaron de esa lejanía, de esa distancia en el tiempo, la perspectiva, para escribir lo que se vivió sublimando, para emplear las palabras del general. Solo de lejos apreciamos la grandeza del mar, cuando nuestra vista puede volar por encima de las olas encrespadas del océano. Solo sin nubes bajas podemos observar el azul purísimo del cielo.